Ya desarrollamos el amplificador clase A. Luego hemos analizado una variante del amplificador clase A, que es el que realiza el acoplamiento de la carga al colector del transistor mediante un transformador, un acoplamiento inductivo. Hemos visto que en ese tipo de acoplamiento el amplificador clase A incrementa su capacidad de conversión, o sea, su rendimiento. Del 25% teórico que era en el amplificador clase A, con acoplamiento opuesto con la carga directamente sobre el colector, a un rendimiento de cerca del 50%. Entonces, obviamente, esas condiciones son óptimas en esa aplicación. Pero el gran problema está en que ese tipo de acoplamiento, el inductivo, resulta en un sistema demasiado voluminoso, porque para tener una buena respuesta en frecuencia se necesita un transformador que tenga un excelente entrehierro y además un bobinado de muchas espiras. Entonces, eso lo hace impráctico a ese tipo de amplificador, por una parte, pese a que incrementa su capacidad de conversión. Entonces, viendo el efecto que produce el acoplamiento inductivo, nosotros hemos migrado hacia los amplificadores clase B. Los amplificadores clase B, en un principio, solo permiten amplificar la señal, ya sea en un semiciclo positivo, o sea, 180 grados, o el semiciclo negativo, también 180 grados. Por lo tanto, el amplificador clase B no es un amplificador lineal. Entonces, para transformar este amplificador clase B a un amplificador lineal, es decir, clase A, mencionamos que se requieren, además del transistor, se requiere de un sistema que me permita adicionar los semiciclos. Entonces, eso significa también que se requieren dos transistores, cada uno de ellos amplificando 180 grados, ya sea el semiciclo positivo o el semiciclo negativo, y un elemento que permita sumar ambos semiciclos y tener de esa manera un amplificador clase A. Ahora, ese tipo de amplificador, clase B, pero puesto en sistema, permite incrementar el rendimiento, la capacidad de conversión, cerca de un 80%, o sea, un 78,5% es su incremento de su capacidad de conversión, o sea, el rendimiento. Por lo tanto, solo cerca de un 20% de la energía de continuo recibida por los transistores es disipada al medio ambiente como sobreelevación de temperatura. En cambio, el 80% es transformado en componente de alterna. Entonces, con eso se muestra la eficiencia que tiene un amplificador clase B. Pero puesto en sistema se denominan amplificadores en contrafase. Y estos amplificadores en contrafase reciben el nombre de amplificadores push-pull o amplificadores par complementario. Ok. El push-pull, el amplificador push-pull o en contrafase, tiene esa desventaja que habíamos mencionado, que requiere elementos inductivos para el proceso de la adición de los semiciclos, tanto en el circuito de entrada como en el circuito de salida. Obviamente que en un principio esta era la topología que más se utilizaba, pero después apareció el amplificador par complementario que no requiere estos transformadores. Por lo tanto, se volvió a migrar a la utilización del amplificador clase B puesto en contrafase, pero del tipo par complementario. Entonces,
Una vez visto esa generalidad, nos pusimos a analizar cómo es que realmente funciona el amplificador clase B puesto en un sistema del tipo contrafase o push-pull y que me permite transformar en un amplificador clase A. Entonces, nosotros dijimos, tanto la clasificación como el rendimiento de los amplificadores depende del punto de trabajo que se adopte para cada transistor. Entonces, pensando en eso, dijimos en el amplificador clase B, el transistor, son dos, pero cada uno de ellos puede estar polarizado o al corte o a la saturación. Esos dos tipos de polarización, ¿qué me significa? Si el transistor está al corte, me significa que la corriente de colector es cero. Si el transistor está en saturación, me significa que la corriente de colector es máxima. Pero en ambos puntos de trabajo, corte o saturación, me significa que no hay consumo de energía. Es decir, no hay consumo de energía de continua en el punto de trabajo. Porque cuando el transistor está en el corte, la corriente de colector es cero, en cambio la tensión colector-emisor es máxima del valor de la tensión de polarización, o sea, BCC. Eso me está significando que el producto de corriente por tensión es cero. Cuando el transistor está en la saturación, que tiene corriente de colector máxima, la tensión colector-emisor de saturación es mínima, prácticamente cero, reproduciéndome el anterior caso de que no hay consumo de energía en las condiciones de reposo. Ahora, en saturación, la tensión colector-emisor de saturación que tienen los dispositivos más o menos anda en el orden de 0,5 de voltio. Claro que en el cuadro que nosotros elaborábamos en el capítulo 2 y 3, decíamos que esa tensión estaba más o menos en el orden de 0,3 de voltio y dijimos que lo vamos a tomar como 0,5 para independizarnos si se trata de un material de silicio germano. Si lo tomamos como 0,5, entonces decimos, cuando el transistor está en saturación, hay consumo de energía, porque tengo una pequeña tensión y tengo una gran corriente, entonces hay un producto, tensión por corriente, que es sinónimo de potencia. Entonces me dice, parece que en los amplificadores de potencia no nos convendría que los transistores estén polarizados en saturación, porque ahí sí se nos presenta consumo de energía. En cambio, en el corte realmente no existe consumo de energía. Entonces, de las dos condiciones que se propone para la polarización de cada uno de los transistores en clase B, es la condición de corte, próximo al eje de tensiones, en las características tensión corriente de salida del transistor. Entonces, este primer análisis que se hace está en función del punto de reposo de cada uno de los transistores. Y nuestra conclusión es que ese punto de reposo tiene que encontrarse en la zona de corte del transistor, corriente de colector cero y máxima tensión colector-emisor. Ok. Ya sabemos que en esas condiciones, la capacidad de conversión se va a incrementar a cerca del 80%, en concreto 78,5%. Y después lo vamos a analizar porque vamos a realizar la deducción de la ecuación correspondiente. Entonces, bien, ya hemos elegido el punto de trabajo de cada transistor. Está en esta zona, próximo al eje de tensiones en las características de salida de los transistores. Ahora, también dijimos que para que ese sistema pueda amplificar los 360 grados eléctricos, nosotros necesitamos un sistema aditivo.
capaz de sumar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo y presentar a la carga una conducción durante los 360 grados eléctricos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema push-pull en la salida, en el secundario del transformador de salida, debe trabajar como un amplificador clase A, es decir, ser un amplificador lineal, que es lo que se está requiriendo en las aplicaciones de audiofrecuencia, amplificadores lineales. Entonces, para eso nosotros vamos a requerir precisamente lo que decíamos, un elemento sumador de semiciclos. Y para esto utilizamos tanto a la entrada como a la salida transformadores. A la entrada, un transformador con un primario y dos secundarios. Los secundarios deben ser del tipo aditivo. Después lo vamos a ver por qué. En la salida, dos primarios y un secundario. En los primarios tiene que ser del tipo aditivo. Ok. Entonces, ya he establecido más o menos la topología básica de nuestro amplificador push-pull, nos ponemos a analizar cómo es que va a trabajar nuestros amplificadores en contrafase. Es decir, cómo van a estar predispuestos los transistores. Por empezar, en el amplificador push-pull, los transistores, ambos, que son dos, pueden ser del tipo PNP o pueden ser ambos del tipo NPN. Ajá. Entonces, al ser del mismo tipo, por eso además se están requiriendo estos elementos aditivos de los semiciclos, porque al ser del mismo tipo, ambos conducen el semiciclo positivo o ambos conducen el semiciclo negativo. Entonces, para tener la adición de los semiciclos, recurrimos al sentido de los bobinados a la entrada del amplificador en los secundarios. Del transformador excitador de la topología push-pull. Entonces, y eso es lo que vamos a ir viendo para que esto sea del tipo aditivo. Es decir, a un transistor le va a excitar, ¿no ve?, con una tensión en su secundario, por ejemplo, negativo, positivo. Negativo puesto hacia el emisor y positivo puesto hacia la base. En cambio, al otro transistor le va a excitar con una tensión negativo puesto hacia el emisor, positivo puesto hacia la base. No, tiene que ser exactamente al revés, porque tiene que ser del tipo aditivo. Es negativo hacia la base, positivo hacia el emisor. Entonces, cuando miramos esa topología, estamos hablando de esto. ¿No ve? Entonces, ¿yo qué tengo? Dos transistores, Q1 y Q2, del mismo tipo. En mi caso estamos utilizando un NPN. NPN, ambos transistores. Tengo un transformador en el circuito de entrada y tengo un transformador en el circuito de salida. El transformador en el circuito de entrada, sus secundarios, debe ser aditivo. ¿Qué quiere decir ser aditivo? Como en el primario del transformador se va a inducir o se va a entregar una tensión que está conformado por ambos semiciclos, es decir, los 360 grados eléctricos. Si por un instante suponemos que solo entregamos el semiciclo positivo, si solo entregamos el semiciclo positivo en el primario del transformador, lo lógico es que en los secundarios se nos induzca las tensiones en ambos secundarios en el mismo sentido que el semiciclo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si aquí va a venir un semiciclo positivo, va a ser negativo, positivo. Entonces, te fijas, positivo hacia la base, negativo hacia el emisor. Ahora, hemos dicho que estos secundarios tienen que ser aditivos.
El ser aditivo significa que ese semiciclo va a ser negativo hacia esta base y positivo hacia este emisor para el transistor Q2. Entonces, ¿qué tengo? Yo voy a sumar las dos tensiones. Eso es ser aditivo. Entonces, para eso simplemente aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el sentido del bobinado del secundario del transformador que excita al transistor Q2. De esa manera va a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, fíjense, aplicarle una tensión positiva a la base del transistor Q1 y una tensión negativa a la base del transistor Q2, el positivo a Q1 me dice, si este transistor estuviese al corte, porque es lo que dijimos que va a estar polarizado ahí, al corte, ese semiciclo positivo va a polarizar en forma directa esta juntura del transistor Q1, introduciéndolo del corte a la zona activa. En cambio, ese mismo semiciclo, aplicando negativo a la base del transistor Q2, si este transistor está al corte, del corte le va a introducir más al corte. Entonces eso me está diciendo un solo transistor va a conducir. Si solo conduce el transistor Q1, por lo tanto su corriente de base va a ser diferente de cero. Como tiene su parámetro beta este transistor, por lo tanto su corriente de colector va a ser beta veces esta corriente de base, la corriente de colector va a ser diferente de cero. Y no nos olvidemos que nosotros dijimos que la corriente de colector está en fase con la corriente de base. Eso hemos mostrado en el capítulo 2 y 3. Entonces me dice, va a haber corriente de colector circulando de positivo de BCC hacia el colector del transistor, el emisor y entrando al negativo. En cambio, el transistor Q2 está cortado, que significa su corriente de base es cero, porque está polarizado en inversa esta juntura. Su corriente de colector es cero, porque está polarizado al corte la juntura de salida. Por lo tanto, no circula corriente por esta porción del transformador de salida. Entonces me dice, esa corriente, la IC1, me va a inducir una tensión que va a tener el mismo semiciclo que IC1. Como la corriente de base y la corriente de colector están en fase, por lo tanto va a ser el semiciclo positivo. Ahora, en el otro semiciclo, negativo en el primario a la entrada, me va a inducir una tensión en sentido contrario al anterior y del tipo también aditivo, que me va a poner negativo a la base de Q1, positivo al emisor. Negativo hacia la base del transistor Q2 y positivo hacia el emisor. Entonces, me significa que ese semiciclo al transistor Q1, estando en el corte, lo va a llevar más allá del corte. En cambio, al transistor Q2, estando en el corte, le va a introducir a la zona activa. Por lo tanto, su corriente de base es diferente de cero. Como tiene su beta, su corriente de colector es diferente de cero, y aquí va a circular los otros 180 grados eléctricos, induciendo en su secundario los 180 restantes. Por lo tanto, una persona colocada en RL, para él va a circular corriente eléctrica durante los 360 grados eléctricos. Entonces, esto nos ratifica, primero, que nos conviene la condición de polarización al corte y no a la saturación, porque en el corte no va a haber consumo de energía. Segundo, si tenemos transformadores que tienen esa capacidad de inducir tensión aditiva, entonces uno de los transistores va a conducir para un semiciclo y el otro transistor va a conducir para el otro semiciclo. Entonces, ahora veamos cómo está realmente polarizado nuestros transistores, Q1 y Q2. ¿Qué es lo más importante? Y en todos los sistemas, esto es lo primero que tienes que acostumbrarte a analizar. ¿Cuáles son las condiciones de reposo? Y es lo primero que me tienes que anotar,
Claro, yo sigo insistiendo como si fuese una niña inocente, ¿no ven? Tienes que anotar. Y tú sigues insistiendo, yo no tengo que anotar. ¿Por qué? Bueno, no me da la gana. Eso es lo que dices tú. Pero te vas a convencer, porque a mí ya me está empezando también a no darme la gana de calificar, porque veo que no está anotado la condición inicial, para mí de entrada es 0. Y estoy empezando por si acaso. Ya te lo he informado durante 4 exámenes. El 5º no te lo voy a perdonar. Si no, yo no entiendo cómo está trabajando el transistor. Nadie entiende. Nadie está en tu imaginación. Tú me tienes que pasar todos los mensajes para que yo esté seguro que estás analizando adecuadamente las cosas. Ok. Entonces, cuando miro yo este transistor, digo, mira, en la juntura de salida del transistor Q1 y del transistor Q2, como los bobinados tienen una bajísima resistencia, yo tengo aplicado una tensión BCC a ambos transistores Q1 y Q2, el valor BCC. Entonces ahí me pongo a pensar y digo, mira, lo único que tengo que tener cuidado es que esta tensión BCC no sobrepase la tensión de ruptura del transistor Q1 y Q2. Ya sabemos que esa tensión de ruptura me lo da el fabricante. Entonces, esta tensión no debe sobrepasar eso. Segundo, no me tengo que preocupar de la corriente, porque la corriente en este punto de trabajo es 0. Entonces no tengo que decir, sabes que la corriente de continuo que circula aquí tiene que estar por debajo del máximo que me dice el fabricante. No me tengo que preocupar de eso. Ahora, con eso no te estoy queriendo decir, te lo tienes que olvidar por siempre. No, porque cuando empiece a trabajar, tengo que tener ese cuidado. ¿Pero eso qué significa? Que estoy entendiendo cómo trabaja el dispositivo. Y cuando yo lo explico o tú lo explicas, me tienes que dar todas esas advertencias. Porque el que te va a escuchar quiere también aprender. Y tú tienes que transferir ese tipo de conocimiento. Y cuando tú diseñes un dispositivo de este tipo, un amplificador de este tipo, tienes que tomar esas previsiones para hacerlo. No es capricho personal, por si acaso. Ya. Entonces, ya me ha dicho esa condición. Entonces yo digo, oye, para que mi transistor esté en saturación, ¿cuál era la condición que tenía que cumplir? Entonces, lo primero que decíamos nosotros, tengo que polarizar la juntura de entrada y la juntura de salida. Entonces, la juntura de entrada para estar al corte, me decía, oye, es suficiente que la tensión base emisor esté por debajo del B de gamma. Pero después conceptualmente me dijeron, no ve, oye, para que esté al corte la juntura de entrada, la tensión base emisor para los transistores de silicio tiene que ser 0 voltios. En cambio, para los transistores de germanio tiene que ser 0,1 de voltio con signo positivo o negativo, dependiendo si es PNP o NPN. Eso incluso me ha hecho anotar el docente en un cuadrito cuando hacíamos allá el capítulo 2 y 3. Por algo habrá sido. Entonces yo miro esa condición y digo, oye, ¿te has fijado? Aquí está cortocircuitado la base con el emisor de los transistores Q1 y Q2. Si están cortocircuitados porque tengo solamente la resistencia de este bobinado, es prácticamente 0. Entonces yo tengo cortocircuito, no tengo tensión aplicada en estas dos mallas. Por lo tanto, si no tengo la tensión aplicada, ¿qué me significa? La tensión base emisor igual a 0. Entonces, transistores seguramente deben ser de silicio para que en esa condición estén cortados. Claro que sí. Entonces, que la tensión base emisor es 0, ¿qué significa para estar cortado? Las corrientes de base 0.
ratificándome que la corriente de colector tiene que ser 0. Entonces me dice, ese es el punto de trabajo, sí, eso es lo primero que tengo que analizar. Y eso lo he visto de esta característica o de esta, que es exactamente la misma en la que he puesto para este transistor Q1 en esta posición y para el transistor Q2 en esta posición. Ambos ejes de corriente separados por el valor de BCC, porque están separados por ese BCC. Entonces aquí tengo el BCC, aquí tengo también el mismo BCC. No es que tengo 2 veces BCC, ¿no ve? Ok. Entonces me dice, si eso es así, este es el primer punto de trabajo en la juntura de entrada. QSUV decíamos, ¿no ve? Y decíamos además, oye, qué macana le han puesto, parece que fuera del emisor. Entrada quiere decir. Entonces la tensión base emisor 0, la corriente de base 0. Esto tengo que anotar. Ese es el punto de trabajo que tiene este circuito. La salida. El punto de trabajo de la salida va a ser la tensión colector-emisor igual a BCC, la corriente de colector 0 y la corriente de base 0. Este es el punto de trabajo para los 2 transistores. De esa manera tú sabes dónde está. Está aquí. Este puntito. Aquí está el valor BCC o aquí está el valor BCC. Este puntito. Con la corriente de colector 0, con la corriente de colector 0 y la tensión base 0. Solo tengo la tensión colector-emisor, que es BCC. Siempre tienes que hacer este análisis, no te olvides. Entonces, ya estamos convencidos que este sistema está polarizado al corte, cada transistor en clase B. Ahora, estos puntitos que hemos colocado me están refiriendo que la inducción aquí es de ese tipo, aditivo, para el semiciclo positivo, ambos. Ajá. Entonces, analizamos su funcionamiento y esto para nosotros es recontra importante. Si esto entiendes, el resto está re fácil en esta topología. Y para eso nosotros, solo por insistir, lo vamos a volver a leer textual, ¿no? En el semiciclo positivo, dice, en el transformador de excitación, induce en los secundarios una tensión positiva en la base. O sea, ¿qué quiere decir? Positivo acá, negativo, en la base de Q1, con respecto al emisor. O sea, positivo en la base con respecto al emisor. O sea, en el emisor negativo, de Q1. Anota bien eso. Y negativo en la base de Q2 con respecto al emisor. Ajá. ¿Qué quiere decir? Si es negativo en la base de Q2 con respecto a la del emisor, quiere decir que el emisor es positivo, negativo. Entonces, ¿cómo tienes? Positivo en la base de Q1, negativo al emisor de Q1. Positivo en el emisor de Q2, negativo en la base de Q2. Entonces aquí tengo suma, aditivo. Tengo el semiciclo positivo y el semiciclo positivo. Por lo tanto, si tú quieres medir la tensión de la base del transistor Q1 con respecto a la base del transistor Q2, vas a tener el doble de la tensión. Aditivo, pues. Entonces, eso es importante entender en este tema para darnos cuenta cómo funciona este amplificador. Ahora, continuamos con esa pequeña lectura. Negativo en la base de Q2 con respecto al emisor. En estas condiciones, Q1, esto era el corte. Pues dice, Q1 del corte entra a la zona activa. Claro, esta juntura se polariza en directa. Esta juntura se polariza en directa. En cambio, esta juntura se polariza en inversa. Del corte entra más al corte y este del corte entra a la zona activa.
se incrementa la corriente de base, como tiene beta, se incrementa la corriente de colector. Entonces me está diciendo, me estoy desplazando de este punto en este sentido. Semiciclo positivo. ¿No ve? Entonces, a zona activa, conduciendo y amplificando este semiciclo, circulando una corriente de colector en el primario del transformador de salida. El transistor Q2, por el tipo de polaridad aplicada en su base, del corte entra más en el corte. No deja circular corriente en su colector. Nada más sencillo que eso. Como nos han dicho, este es el